Muy buenas tardes. Nuestro tema del día de hoy es los cambios que ha tenido la comunicación desde el inicio hasta la actualidad. Mi entrevistado es el señor Alfredo Jarrín, quien se va a presentar y nos va a colaborar con las preguntas para esta tarea de la UNEMI. Bienvenido, estimado Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Jarrín, soy ingeniero en producción de televisión y multimedia. He trabajado en varios canales de televisión, tengo una maestría en dirección de postproducción y al momento soy el encargado de la comunicación del CNE de Pichincha. Estimado Alfredo, gracias por la colaboración. Y como usted escuchó hace pocos segundos, el tema básico de nuestra entrevista es los cambios que ha tenido la comunicación desde el inicio hasta la actualidad. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la comunicación hasta el día de hoy? Evolucionado sí, pero partamos del tema, lo que hablaba McLuhan en el tema semiótico, que él hablaba mucho del tema del signo, del significante, el significado y el referencial. Es verdad que ahora tenemos muchos medios por los cuales se difunde la comunicación, pero eso también ha hecho que esta comunicación no tenga un respaldo, no sea ni verificada ni contrastada, porque ahora la información lo que te pide es la inmediatez, y la inmediatez también provoca a crear fallas. Por ejemplo, antes la cinta de grabación que se utilizaba, el mini DV por ejemplo, si uno grababa 1 hora, tenía que esperar una hora en la editora para bajar ese material, en el DEC. Algunos de ustedes tal vez lo conocen, pero ahora no. Ahora cogemos el clip, lo arrastramos y lo cargamos y subimos la información. Entonces no hay ese proceso para contrastar y revisar si es que ese documento, esa información que vamos a dar a conocer es verdadera o no. Justamente con el tema que acaba usted de decir, estimado Alfredo, ¿cuál ha sido la mayor ventaja de trabajar justamente en aquello, en torno a la información de manera casi instantánea? Peligrosa, la diría yo. Yo diría que es súper peligrosa. Es un aliado, pero hay que tenerle mucho respeto. Un ejemplo claro fue lo que sucedió en el COVID, cuando hubo la pandemia, que muchos difundieron información de eventos que sí era de gente que fallecía por el COVID, pero era en otros países. Y eso salió internacionalmente y creyeron que Guayaquil se estaba destruyendo, se estaba acabando. Y los medios cayeron en ese error. Por eso es importante reconocer que ahora Ecuavisa, Televistazo, manda una cuñita, una frase, un eslogan que dice información verificada por Televistazo. Entonces desde ahí se manejan ya con mesura, con cautela, para que no pase nuevamente esto. Estimado Alfredo, ¿cómo crees tú que la tecnología ha llegado a cambiar la forma de hacer comunicación? Yo creo que hay que diferenciar. Una cosa sí es la tecnología, es este aparatito, es esto que estamos utilizando, que ahora ya no es la cinta, ya no es el celuloide que antes se utilizaba para grabar, para hacer cine, porque hay que reconocer que la comunicación sí arrancó, pero del cine. Así lo hizo los hermanos Lumière, Méliès y mucha gente que creó y fomentó la cultura de la comunicación. En el país sí hay personajes que uno los ve y quiere llegar a hacer eso, pero también ellos llegaron a ser porque sabían escuchar a la gente que estaba con ellos, porque la comunicación no es solo el pensamiento de uno, sino es de conversar con los demás, fomentar una idea y saber qué ellos piensan de esto. Yo quiero recalcar cómo hizo Hitler para llegar a construir un sistema que destruyó y también hizo el boom económico en lo que fue Alemania, en lo que es Alemania. Él tuvo un jefe de campaña, el jefe de campaña comunicacional, que era Joseph Goebbels. Entonces él fomentó mucho el patriotismo, el nacionalismo, y por eso es que la gente, cuando ya quiso detener la matanza de judíos, ya era tarde. Pero ellos lo lograron tan bien porque él tuvo un equipo que lo fomentó y reconoció y lograron hacer eso. Básicamente, y así en algo muy corto, ¿qué crees tú, Alfredo, que son los cambios significativos que ha tenido la comunicación desde el inicio hasta el momento, en la actualidad?
¿Cuáles crees tú, así en breves rasgos, que son los cambios que ha tenido la comunicación? El cambio el cambio principal que yo veo es que ahora está democratizada. Podemos tener todos un aparato técnico, ¿no es cierto?, tecnológico, que nos permite difundir una idea. Pero hay que reconocer que no es solo el tener el aparato, el sistema, comprarte una cámara, un switchman, tener un switcher, todo un equipo técnico, sino que va más allá. El primero, formular un contexto, una línea, y ahí impulsarnos o tomar el riesgo de salir. Porque yo creo que primero, Roma no se hizo en un solo día. A ellos les costó siglos llegar a ser lo que son. Y así son los canales ahora. CNE no arrancó siendo CNE ni nadie, entonces fue en el camino. Y fueron los errores que ellos también tuvieron y que todos tenemos, todos lo vamos a tener, yo también lo acepto, somos humanos. Pero también nos ha ayudado a conocer aspectos que nadie antes lo sabía o que pasaban en otras partes del mundo. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido si cuando Neil Armstrong llegó a la Luna y tenía un celular? ¿Qué hubiera pasado? O sea, tuviéramos muchísima mayor información, conoceríamos más datos, pero no, hay que recordar que cuando él llegó, lo que se hizo fue con celuloide. El celuloide es la cinta de cine, que son 24 cuadros que pasan en un segundo y crean justamente eso, un segundo en 24 cuadros. Entonces, eso ha ayudado, que ahora la información sea rápida, pero hay que tener cuidado también y hay que respetar la información. Como les digo, yo estoy muy alineado al pensamiento de McLuhan, en el que, claro, no era solo el lanzar un dato, sino el especificar el por qué vamos a presentar eso, para quién y cómo va a afectarlo. Yo creo que la comunicación se le debe tener de aliada, porque te aporta para engrandecerte o te puede terminar destruyendo. Fue el caso último del candidato que estaba para la presidencia, que tuvo un inconveniente recientemente en redes. Muchísimas gracias, estimado Alfredo, por la colaboración para realizar esta tarea de la Universidad de la UNEMI, y agradecerle, y espero que a todos les sirva los conocimientos de nuestro estimado Alfredo Jarrín en esta entrevista. Gracias, gracias Alfredo. Un placer. Chao. Gracias.